Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito. En el siguiente informe vamos a hablar acerca del trabajo infantil. ¿Cuáles son las cifras que arrojan en medio de esta pandemia? Veamos. Según la ONU, la pandemia de COVID-19 y el aumento de la pobreza podrían acabar con 20 años de progresos y hacer que millones de niños tengan que trabajar y exista un aumento en la explotación de menores. El siguiente informe fue preparado por nuestra periodista Yasmín Coronado. Según un informe de Naciones Unidas, se estima que 152 millones de niños se encuentran trabajando en estos momentos, de los cuales 72 millones tienen trabajos peligrosos. Las regiones que encabezan esta lista son África, Asia y Oceanía, y le siguen las Américas, Europa, Asia Central y los Estados Árabes. Desde el año 2000, el número de niños explotados en el mundo bajó en 94 millones, pasando de 245 a 151 millones. La crisis económica generada por la pandemia del coronavirus provocará un aumento del trabajo infantil en América Latina, según un reporte de la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo infantil disminuyó en 94 millones desde el 2000, pero ese aumento ahora está en riesgo por el COVID-19. No podemos dejar que esto suceda, podemos y debemos hacer más por niños como Mijaul y todos los niños. Los avances de los últimos años en la lucha contra el trabajo infantil en Latinoamérica están en riesgo. El impacto del COVID-19 en estas sociedades está provocando que muchos niños que no están estudiando por la cuarentena entren en el mundo laboral empujados por la crisis económica y la falta de ingresos. Se paralizó, ¿no? La enseñanza escolar. Eso puede significar un dropout, ¿no? También de niños y adolescentes, ¿no? En ese sentido también un estímulo más para que empiece a trabajar temprano y para que dejen sus estudios. Entonces, lo que está en juego acá, claro que se habla mucho del desempleo, de la crisis sanitaria, de la destrucción de riqueza y todo, pero estamos destruyendo capital humano, ¿no? Eso es lo más grave, creo. En América Latina, el porcentaje de niños y adolescentes entre 5 y 17 años que trabaja bajó de 10,8% en 2008 a 7,3% en 2016, una reducción de 3,7 millones de personas hasta la cifra actual de 10,5 millones. Más del 70% de los niños que trabajan lo hacen en el sector agrícola. Es responsabilidad de todos protegerlos y lograr que ningún niño en el mundo sea explotado. La OIT lanzó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en el 2002 para concentrar la atención en la magnitud global del trabajo infantil y en las medidas para erradicarlo. El 12 de junio de cada año, los gobiernos locales y la ONU realizan campañas contra el trabajo infantil. El informe también teme de una agudización de la desigualdad derivado de todo este fenómeno, ya que las niñas están en mayor vulnerabilidad y son explotadas en trabajos de agricultura y domésticos. Para Hoy en el Mundo, informó Yasmín Coronado. A Yasmín, gracias por la información que nos entrega. Vamos a establecer contacto con Blanca Patiño. Ella es economista, coordinadora nacional en Colombia de la Organización Internacional del Trabajo. Bienvenida Hoy en el Mundo. Gracias por estar con nosotros, Blanca. Muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, hablemos entonces de cifras. ¿Cómo estamos nosotros en Colombia frente al trabajo infantil? Bueno, les cuento que hay que reconocer los avances que hemos tenido como país frente a este tema, pues la tasa de trabajo infantil que se fijó como meta este gobierno fue del 5,5% y según las últimas cifras del DANE para el año 2019 logramos una cifra del 5,4%, es decir, de manera anticipada se estaría cumpliendo la meta de gobierno. Sin embargo, estamos hablando de 586,000 niños, niñas y adolescentes que aún se encuentran en esta situación y pues como lo comentaban en el documental que acabamos de ver y escuchar, pues realmente la situación se pone mucho más crítica con lo que nos está sucediendo del COVID-19.
Sí, justamente ahora con esta pandemia y todo lo que está sucediendo en nuestro país, ayer lo veíamos, por ejemplo, los venezolanos quieren retornar a su país porque no pueden sostenerse aquí, no encuentran trabajo, obviamente por lo que está sucediendo. Y también entonces podríamos decir que va a pasar lo mismo en esta población, en los adolescentes y en los niños. Y estas cifras que usted me entrega, que ahorita entonces irían en 5.4%, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Está previsto que siga en descenso o definitivamente sabemos que esto puede aumentar en unos meses? Bueno, pues como lo señalaban en el anterior documental, realmente lo que hemos encontrado, o una de las publicaciones recientes de la OIT, que hizo unas estimaciones sobre cómo se puede ver afectado el trabajo infantil frente al COVID-19, señala que efectivamente los factores son bastante riesgosos para que esto suceda, para que exista una desaceleración, porque lo que veíamos en los últimos 4 años, que se hizo el último informe a nivel global, es que venía un descenso del trabajo infantil, pero de una manera muy lenta. Entonces lo que creemos es que esta situación, y estábamos hablando en ese momento de un panorama económico de crecimiento, entonces en esta situación, cuando encontramos que las proyecciones que está haciendo la CEPAL y otras organizaciones de este año son bastante negativas, definitivamente el tema de la pobreza infantil se estima que a nivel global va a aumentar más o menos entre 42 y 66 millones de niños y niñas que van a estar bajo este nuevo contexto. También vemos otros factores críticos, como puede ser en el sistema educativo, que también digamos que tiene unas inconveniencias para poder llevar a lugares remotos soluciones de aprendizaje a distancia. Y entonces esto también podría aumentar las tasas de deserción escolar que están directamente relacionadas con el trabajo infantil. Otro elemento bien crítico tiene que ver con las actividades que se desarrollan en los propios hogares, porque el trabajo infantil es muy invisible en esos ámbitos y pues realmente preocupa a nivel global lo que pueda suceder, sobre todo con las niñas y las adolescentes, que son generalmente quienes se dedican a estas labores del hogar. Otro tema que es bien crítico es la pérdida de empleos. Digamos, solamente a nivel de América Latina y el Caribe se estima que aproximadamente 31 millones de puestos de trabajo se podrían perder solamente en este año. Entonces, esta situación tan dramática llevaría a muchos hogares a caer, digamos, en situaciones difíciles a nivel económico, pero también aumentar las tasas de informalidad. Y la informalidad también se asocia a un factor elemental para el tema de trabajo infantil, que es el limitado acceso a los mecanismos de protección social. Bueno, esto y sumado también con otro aspecto que tiene que ver más con riesgos psicosociales que tienen los niños asociados a la salud mental y cómo pueden verse en este estrés, digamos, frente a la situación que vivimos, ya sea porque aumenten los niveles de violencia doméstica o porque también pudieron haber perdido algún familiar. Esto los puede llevar a que de pronto sean más, se aumente su acceso a riesgos mayores y puedan estar en situación de trabajo infantil. También incluso para los adolescentes que tienen edad para trabajar, que en Colombia es desde los 15 años, podrían estar asociados a trabajos peligrosos que no cuenten con los mecanismos de bioseguridad, y eso, como sabemos, puede llevar a mayor contagio para la población, para los adolescentes que se encuentren trabajando. Blanca, ¿cuáles son estos trabajos peligrosos a los que usted hace referencia? Bueno, en Colombia existe una resolución que dice cuáles son esas actividades peligrosas, es del Ministerio del Trabajo, pero básicamente nos referimos a las actividades que son nocivas, ya sea porque físicamente pueden causar algún daño que puede ser perjudicial en el largo plazo para cualquier persona, incluso puede ser para un adulto, pero en el país la legislación, que va obviamente de acuerdo a nuestros convenios de la OIT, lo que dice es que ningún niño ni niña que aún si tiene la edad legal para trabajar debería desarrollar estas actividades. Entonces son de todo índole, puede asociarse a riesgos psicosociales, riesgos biológicos, riesgos físicos, químicos. Entonces ya existe, digamos, en el país una legislación, y para evitar que cualquier adolescente, digamos, que se encuentre en alguna de estas actividades, lo que sugerimos siempre desde el Ministerio del Trabajo es que se solicite un permiso de trabajo. Entonces, si todo está en orden y la actividad no es peligrosa, pues puede ser desarrollada de manera normal. Blanca, ¿cuáles son las consecuencias del trabajo infantil?
Las consecuencias, pues varias, digamos que atienden a diferentes ámbitos porque el trabajo infantil, lo que consideramos nosotros es como ese limitante para el desarrollo personal y futuro de los niños y niñas. Principalmente lo que vemos es que no solamente no aumenta, no disminuye la pobreza como a veces se cree de manera equivocada, sino que también limita las posibilidades, como nosotros lo consideramos desde la OIT, para que hacia el futuro este niño o esta niña pueda desarrollar todo su potencial y pueda obtener oportunidades de trabajo decente. Entonces esto tiene consecuencias a nivel de no solamente menores ingresos, se calcula incluso porcentajes de cómo va disminuyendo el ingreso a medida que un niño o una niña tiene una deserción escolar temprana. Entonces tiene consecuencias, como lo digo, en lo económico, en lo personal, pues no se desarrollan todas las habilidades y todo el potencial que esta persona hubiera podido tener si se hubiera alejado de condiciones que ponen también en riesgo su aspecto psicosocial, que no le permite desarrollar habilidades blandas y habilidades para la vida, que le permitan tener un mayor aporte para sí mismo y para la sociedad. Finalmente quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué se puede hacer para evitar el trabajo infantil y qué está haciendo el gobierno? Bueno, pues ahí digamos que quisiera resaltar 3 elementos. El primero que quisiera mencionar es que como lo vemos en este contexto, se trata de cómo visibilizar los impactos que toda esta pandemia pueda tener sobre los niños y niñas, pero también actuar en un ámbito de cómo reducir estos riesgos. Y en ese sentido, junto con el Gobierno Nacional, con el Ministerio del Trabajo, con el DNP, con el ICBF y otras organizaciones como los sindicatos y los empresarios, hemos venido trabajando en una herramienta que llamamos nosotros el MIRTI, que es el modelo de identificación del riesgo de trabajo infantil. Es una herramienta que justamente a partir de ella fue que se hizo el cálculo del documento que hoy sale publicado por la OIT para medir esos riesgos que puede tener este contexto para el trabajo infantil. En ese sentido, esa herramienta consideramos puede ser muy útil para poder avanzar en la reducción más acelerada del trabajo infantil y evitar que toda esta crisis contagie también la situación de los niños y niñas. Un segundo elemento que quisiera destacar es el diálogo social. Para nosotros desde la OIT, y así lo considera también el comité que a nivel nacional existe y a nivel departamental y municipal, también se presenta la articulación de los diferentes actores para actuar de manera conjunta. No se trata de una sola acción, sino es cómo todas estas acciones, la participación de los niños y niñas puede ayudarnos a evitar que los niños tengan riesgo de trabajo infantil. Y otro aspecto fundamental es cómo priorizamos grupos que son más vulnerables que otros. Entonces encontramos que, por ejemplo, es mucho más crítica la situación de la población migrante o la población indígena, y eso lo vemos en el país reflejado en mayores tasas de contagio en zonas, por ejemplo, fronterizas, donde se tiene menor acceso a salud y a protección social en general. Entonces es como revisamos cuál es esta población más crítica y llegamos de manera articulada para poder brindar protección a los niños y niñas. Bien, pues es Blanca Patiño, ella es economista y coordinadora nacional en Colombia de la Organización Internacional del Trabajo. Gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo, Blanca. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias. Gracias por estar conectados en mi canal, por mantenerse actualizados con todo lo que sucede a nivel internacional.